2025 había empezado bien para los mercados en los primeros meses, pero las últimas semanas han revertido la situación. Tenemos, por ejemplo, al S&P 500 caído casi un 8% solamente en el último mes, al Nasdaq cayendo más de un 10%, Bitcoin con una caída del 17% en el último mes, y acciones individuales, como es el caso de Tesla, que han caído más de un 30%. Y estas caídas bastante grandes y bastante rápidas llevan a que veamos un montón de titulares en diarios y en medios de prensa diciendo se viene la próxima recesión, la mayor caída de los últimos tiempos, se acabó la fiesta para el S&P 500 y un montón de títulos más que pueden llevar a generar un pánico generalizado en los inversores. Pero justamente en este video vamos a ver qué está pasando exactamente, qué podemos esperar, vamos a ver un poco de historia de si ha pasado esto ya o no y cuánto tiempo demoró en corregirse en general, y vamos a ver cómo puedes hacer vos como inversor para llevar estos momentos de una mejor manera e inclusive poder sacar provecho de ellas. Empecemos por entender qué es lo que está pasando en el mundo y específicamente en Estados Unidos para que cada uno de nosotros podamos dimensionar y entender las causas del problema. Lo primero y principal que muchos de ustedes ya deben saber es que este año 2025 entró Donald Trump nuevamente al poder como presidente en Estados Unidos, y eso siempre trae unos mercados bastante turbulentos porque es una persona que tiene medidas muy drásticas, que usa el Twitter a su favor y en su contra sin querer muchas veces. Entonces sepan que los próximos años van a ser un poco más movidos de lo normal, digamos. Donald Trump asumió en el poder el 20 de enero de 2025 y ya para el 1 de febrero estaba firmando algunas medidas que básicamente implicaban imponer algunos impuestos o tarifas a las importaciones de China, de México y de Canadá. Estas medidas estaban marcadas para entrar en vigor el 4 de febrero, o sea, unos días después, pero se extendió durante un mes más el plazo de eso porque empezaron ciertas negociaciones entre Estados Unidos y los países implicados. La mayoría de inversores, empresas y personas pensaron que esta era una de las típicas movidas de Trump de anunciar algo súper fuerte, pero anunciarlo para poder negociar con un poco más de poder, básicamente, pero que no iban a cerrar y no iban a aplicarse estas tarifas tan altas que llegaban al 25% en muchos de los productos. Pero la realidad es que el mercado se sorprendió bastante cuando efectivamente el 4 de marzo, hace unos poquitos días, entraron en vigor estas medidas y realmente fue lo que se anunció. La idea de Trump de imponer estas tarifas es básicamente una medida proteccionista para fomentar lo que es la industria local de Estados Unidos y no importar tanto, o por lo menos que lo que se importe de China, México y Canadá sea más caro para que la industria local pueda competir. Pero la realidad es que hay muchos productos en los que la industria local de Estados Unidos va a ser demasiado cara y va a ser muy difícil que la demanda se mantenga si los productos suben de precio un montón por ser productos de una industria que no es tan competitiva como la de otros mercados. Pónganse a pensar que si antes había mucha importación de productos, por ejemplo, de China, donde la mano de obra es mucho más barata, y ahora van a tener que comprar esos productos pero hechos en Estados Unidos, los precios van a ser mucho más caros y de esa manera es muy probable que todos los precios de la economía tiendan a subir, generando entonces inflación. Incluso hay muchos productos de algunas categorías que sí o sí van a tener que seguir importándolos, pero ahora un 25% más caros. Entonces nuevamente eso se va a trasladar a las personas que van a pagar más caro por los productos que ya compraban antes. Entonces esto genera dos preocupaciones muy importantes. La primera es lo que mencionábamos recién de la posible inflación que esto pueda generar, y recordemos que Estados Unidos estaba recién empezando un poco a controlar lo que fue una inflación desmedida post pandemia. Y el segundo problema que puede tener esto es que puede llegar a planchar bastante la economía, porque no siempre, si ponemos un precio más caro a todos los productos, la gente va a seguir consumiendo lo mismo. Hay mucha gente que su sueldo no aumentó nada, se mantuvo igual, pero todo es más caro, que va a decidir no consumir algunos productos. Esto puede llevar a que el crecimiento económico se vea un poco enlentecido. Entonces, estos dos factores pueden no ser tan positivos para muchas de las empresas de Estados Unidos, incluidas las que cotizan en bolsa, y es por eso que muchos de los inversores están previendo una posible caída de los rendimientos y de las ganancias de las empresas a futuro, y por eso es que ya empezamos a ver ciertas correcciones y ciertas caídas. Esto no solamente provoca reacciones en los mercados, como mencionábamos al principio del video, sino que también tiene otros factores no directamente económicos que tampoco están muy buenos, como por ejemplo el aumento generalizado de las tensiones por esta batalla comercial de Estados Unidos con varios países importantes. Antes de seguir avanzando con el video, si te está aportando valor y te sirven este tipo de contenidos, te pido que te suscribas al canal para enterarte de más contenido como este. Es gratis y a mí me ayuda un montón.
Pero lamentablemente esto de las tarifas no es lo único que está afectando a los mercados al día de hoy, porque hay otros factores que también los inversores están teniendo en cuenta. Uno de los principales es el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, que al día de hoy están bastante altas y muchos inversores y empresarios, incluido el mismísimo Trump, querían que empezaran a bajar las tasas de interés en este año, haciendo el dinero un poco más fácil, un poco más barato para que las empresas puedan pedir préstamos, para que la gente pueda comprar a crédito y demás. Pero al parecer la Fed ha anunciado en los últimos días que están un poco atentos a lo que pase con la economía en base a lo que está haciendo Trump con sus nuevas disposiciones, porque está un poco turbulento el mercado, y han señalizado que no están demasiado apurados en empezar a bajar las tasas de interés, lo cual es un punto también de preocupación para los inversores. Y por último, otro dato que preocupa a muchos inversores es el tema de la concentración del S&P 500 en muy pocas empresas. Si miramos el top 10 de este índice, vamos a ver que solamente 10 empresas hacen casi el 35% del total del índice. Y peor aún, si sumamos el peso de las tres principales empresas, que son en este momento Apple, Nvidia y Microsoft, suman casi el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que no está tan bien diversificado el S&P 500 en estos momentos, porque depende mucho de cómo le vaya a estas empresas. Que las tres empresas son del rubro tecnológico, un rubro que ha subido mucho últimamente, y que si no mejora la economía y si no se bajan las tasas de interés y demás, es un rubro que puede llegar a sufrir bastante. Entonces, hay bastante preocupación de lo que pueda pasar. Lo que tenemos que entender de todo esto cuando vamos a invertir es que si hay algo que a los mercados no le gusta es la incertidumbre. Y hoy lo que sobra es incertidumbre. No sabemos si va a venir una guerra comercial fuertísima, no sabemos si va a venir una recesión, si van a sufrir los empleos, si va a sufrir la inflación. Hay muchos factores en la vuelta que no están claros al día de hoy, y por eso hay muchos inversores profesionales e individuales que deciden salirse de los mercados totalmente o pasarse a activos un poco más seguros hasta tener un poco más de visibilidad de qué va a pasar. También tenemos que entender que los mercados tienen una visión futurista, si se quiere, e intentan predecir un poco lo que va a pasar más adelante. Las caídas que vimos estos últimos días no necesariamente son porque ya las empresas hayan reportado malos números, es porque los inversores piensan que en los próximos reportes de resultados a las empresas les va a ir peor, entonces por eso ya hoy están corrigiendo estos números. ¿A qué voy con esto? Me refiero a que no necesariamente estamos viendo cosas reales que han hecho caer el mercado al día de hoy, sino más bien suposiciones, predicciones y análisis de algunas personas que pueden llevar a pensar que esto puede pasar. Es clave entender que este tipo de periodos de correcciones, de caídas y demás son totalmente normales en los mercados, y si nosotros vamos a invertir durante 10, 15, 20, 30, 40 años, vamos a ver más de una vez de estas caídas como esta, y no es ni la primera ni la última. Pero tenemos que entender justamente eso. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Qué tan grave es? Y demás. Veamos un poco de estadísticas. Cuando hablamos de caídas en los mercados es un término genérico, pero podríamos desglosarlo en tres tipos de caídas distintas con diferentes magnitudes. La primera sería una corrección en los mercados, que esto implicaría una caída de aproximadamente el 10%, y estas la realidad es que son bastante comunes. De hecho, según la estadística que miremos, podemos ver que, por ejemplo, en general, en un S&P 500 podemos encontrar una de estas caídas por año en promedio, siendo la caída promedio del 15.6% y durando en promedio 71,6 días. Obviamente estos son promedios, hay años con más caídas, años donde no hay caídas, pero básicamente esto nos da una pauta de que esto no es tan raro. Hoy en día estaríamos justamente en este territorio, en un territorio de corrección de los mercados. La siguiente magnitud de caída sería lo que llamamos un mercado bajista o un bear market en inglés, que básicamente implica una corrección del 20% en este caso. Y estas también son relativamente frecuentes, no tanto como una corrección que es mucho más normal, pero esto puede pasar en periodos de 10 años un par de veces. La buena noticia de esto es que si por ejemplo miramos este gráfico que nos muestra los periodos buenos, los periodos alcistas versus los periodos de caídas, vemos que los periodos buenos son bastante más largos y más frecuentes que los de caídas. Nos dice que en promedio los periodos alcistas o los bull markets en inglés duran 4,3 años y acumulan un 150% de retorno total, mientras que los mercados bajistas duran 11,1 meses en promedio y tienen una caída promedio del 31,7%. Y en tercer lugar de magnitud de caída podremos hablar de un colapso del mercado si tenemos una caída aproximadamente del 35 al 40% o más. Esto sí pasa muy poco frecuentemente, y de hecho desde 1942 a esta parte solamente hubo
4 momentos donde hubo una caída tan grande. Todo esto nos confirmaría que lo que estamos viviendo al día de hoy no es algo fuera de lo común, de hecho es bastante más frecuente de lo que uno piensa y de hecho es bastante normal teniendo en cuenta que veníamos de 2 años consecutivos con crecimientos desmedidos básicamente en los principales índices. Por ejemplo, el S&P 500 el año pasado, 2024, creció 23% y el año anterior, 2023, creció un 24%. Entonces, puede ser bastante normal y bastante esperable que haya este tipo de correcciones de vez en cuando. Si bien la tendencia global a largo plazo tiende a ser alcista, no significa que siempre crezca para adelante. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos y vemos en videos de YouTube, mismo en mis videos y demás, que decimos que en promedio el S&P crece del 8 al 10% anual, no significa que linealmente crezca ni 8 ni 10 cada año. Tenemos 2 años consecutivos de 24, 25 y podemos tener años de caídas bastante grandes, que en promedio dan ese resultado, pero no es lineal. Pasemos ahora a ver qué podríamos hacer nosotros como inversores para poder sobrellevar mejor este momento o incluso sacar un provecho económico de este tipo de situaciones. Obviamente esto no es una recomendación de inversión, así que cada cual es responsable de invertir por su cuenta, pero les voy a contar mi visión y qué voy a hacer yo personalmente. En mi caso particular, que las inversiones que tengo en los mercados financieros están pensadas como deberían ser para un objetivo de largo plazo que está a más de 15 años para adelante, no me preocupa realmente lo que pueda llegar a pasar en estos momentos. Generalmente si miramos un gráfico más zoom out del asunto, vamos a ver que hay caídas todo el tiempo, pero cuando hacemos un zoom out importante, vemos que las caídas no se notan casi en el gráfico. Esto quiere decir que lo que hoy parece un mundo y los titulares de diario nos dicen que es la próxima mega recesión y que nunca nos vamos a recuperar, históricamente siempre dijeron eso los diarios e históricamente siempre los mercados se recuperaron. Personalmente tiendo a no tener una visión tan pesimista del asunto, ya he vivido más de una vez este tipo de correcciones y más de una vez ya he ganado dinero con ellas, así que voy a mantener tal cual mi estrategia de inversión e inclusive si esto sigue cayendo voy a ir poniendo cada vez más a medida vaya cayendo un poco más los precios de los activos, porque si me gustaba estos activos al precio actual, más me gusta comprarlos a un precio más bajo en los próximos meses. De esa manera, cuando se dé la recuperación, mi costo promedio de compras va a ser mejor porque fui comprando a medida iba cayendo. Esto es lo que se conoce como el famoso dollar cost averaging. Además, si nos mantenemos invertidos, tenemos mucho más chances de tener éxito a largo plazo invirtiendo en, por ejemplo, un S&P 500, porque si miramos las estadísticas, nos dice que cuanto más tiempo estemos invertidos, menos chances tenemos de perder dinero. Por ejemplo, si vemos este gráfico, vemos que nuestra chance de perder dinero si invertimos solamente un día en el S&P 500 es bastante alta, es del 46%. En cambio, si ya invertimos por un año, nuestra chance de perder plata es del 26%. Si invertimos a 10 años, nuestra chance de perder plata es solamente del 6%. Y si esto lo lleváramos todavía a 15 o 20 años, nuestra chance de perder dinero sería básicamente cero. Esto siempre estadísticamente hablando y basándonos en más de 100 años de historia, pero no siempre lo que pasó para atrás es lo que va a pasar para adelante, aunque yo personalmente elijo confiar en que se va a dar algo parecido. Y hay que entender que si bien puede ser muy tentador esto de vender todo ahora y volver a comprar cuando termine de caer, o pasarse a algún activo más seguro y volver a comprar de vuelta, es bueno en la teoría, pero en la práctica la gran mayoría de los mejores días del mercado se dan inmediatamente después de un día pésimo. Y seguramente los inversores normales, como vos y como yo, no estamos tan al tanto ni tan rápidos como para salir en el momento ideal antes de que caiga y volver a entrar en el momento que está por empezar a subir. Tenemos que invocarle a dos momentos muy difíciles de hacer, que ni siquiera los profesionales lo logran. Entonces realmente quedarse invertidos, seguir comprando y hacer dollar cost averaging es mucho más estadísticamente eficiente y es mucho más fácil de hacer. No hay que hacer nada, no hay que hacer ningún tipo de genio. Y lo otro que les recomiendo tener en cuenta en momentos como este es, si empezaron a invertir hace poco y es su primera caída y se están poniendo muy nerviosos con una caída del 10%, el 15%, el 20% o lo que tengan en su portafolio de acá en más, quizás sea un buen momento para replantearse si realmente la inversión en renta variable es para ustedes o si tener tanto porcentaje de su cartera en renta variable es una buena idea, porque realmente nuestro perfil de inversor, por más tests que hay en internet para hacer, solamente los conocemos cuando realmente se nos cae el portafolio y vemos nuestro dinero caerse. Entonces, si está pasando muy mal, quizás sea momento de replantearse, capaz esperar a que se recupere, pero en la próxima recuperación vender y reacomodar la cartera para que sea algo más acorde a lo que ustedes quieren. Si momentos como este no te dan miedo y querés aprender la forma más eficiente de invertir en S&P 500, te dejo por acá un video que te puede interesar y te invito a que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo.